Hola amigos y amigas, hoy me encuentro en el departamento de San Vicente, dispuesto a conocer un lugar de valor paleontológico que despertó mi curiosidad por su impresionante historia. Soy Eduardo Crespín y este día te invito a que me acompañes a la caminata a la Barranca Sisimico en San Vicente. Acompáñame. Advertencia: el contenido de este video despertará la curiosidad e incentivará la investigación. Estoy en San Vicente, dispuesto a conocer un área natural protegida conocida como la Joya Sisimico, ubicada en los departamentos de San Vicente y Usulután, cuya extensión abarca 53.038 hectáreas con propiedades estatales y privadas, entre las que se encuentra el bosque nebuloso del volcán de Chinchontepec, el área natural protegida La Joya y el sitio paleontológico La Barranca del Sisimico. El sitio paleontológico La Barranca del Sisimico es a donde me dirijo. El lugar se ve algo desolado, pero no se preocupen amigos y amigas, es un lugar árido en el que se cultivan maíz, maicillo, frijol y caña, lo cual me causó admiración ya que no había tenido la oportunidad de conocer las plantaciones de maicillo, y miren que es muy parecido al maíz. Si te animas a conocer este sitio, te recomiendo utilizar protector solar, llevar zapatos cómodos con tracción al suelo, ya que la calle es rural y encuentras pequeñas pendientes, arenilla y barro en el trayecto. En lo personal me arrepentí de haber venido en zapatillas deportivas, pero a lo hecho pecho. Si eres de sangre dulce, como dicen, lleva repelente y mucha agua para que no te deshidrates en el trayecto de bajada ni en el de subida. La Joya y la Barranca Sisimico cuentan con un área natural protegida de 1.434 manzanas de extensión y me siento motivado en conocerlas debido a muchos puntos. El primero, nos han dicho que es una zona paleontológica protegida donde se han encontrado fósiles de mamut, peces petrificados, hojas petrificadas. Segundo, son aguas termales. Tercero, se cuentan con pozas de color azul debido a las piedras del río. Y cuarto, es un área protegida. Una de las primeras preguntas que me hago es saber en qué consiste la paleontología. Según la paleontología, estudio de la biodiversidad exenta en un marco evolutivo menciona: la paleontología es la ciencia que estudia e interpreta el pasado de la vida sobre la Tierra, y los paleontólogos son los científicos que se dedican a esta disciplina. Entre los objetivos inmediatos de la paleontología está la reconstrucción de los seres que vivieron en el pasado, el origen de las distintas especies y las causas de su extinción.
Las relaciones de parentesco o filogenia, la relación de los seres con el entorno y su distribución en el planeta. Toda la zona se ubica en la Loma La Aldea, Cerro Los Tres Cerros, Cerro Moncholo, Cerro Paniagua, Cerro Monchilito, Montaña El Sope, la Loma Las Flores, donde se extiende el río Caliente o La Joya, río Acahuapa, río Sisimico, entre la quebrada El Túnel, La Calera y Joya Honda. Así que comencé la caminata percibiendo una temperatura de 24 grados a 34 grados centígrados. Sin embargo, algunos árboles hacen que la brisa se sienta cálida. Durante la caminata me pregunté, ¿por qué le llaman Sisimico? Y la respuesta fue que es una palabra en idioma náhuatl que significa lugar de duendes y gigantes. Este significado se debe a la creencia que existían duendes y gigantes en el área. Ay, espero no encontrar ni uno ni otro. Esta área natural parte del macizo montañoso del margen derecho del río La Joya y el Acahuapa, así como la gran importancia que contiene el río Sisimico, dado que aún alberga lugares donde se aprecian reliquias paleontológicas como en la Poza Azul. La barranca Sisimico, para los pobladores de la zona, se convierte en un lugar de esparcimiento, ya que cuenta con las distintas pozas de aguas cristalinas con temperaturas cálidas. Durante el trayecto me encontré con personas que avanzaban de acuerdo a su condición física o el calzado que llevaban. Me sorprendió encontrar a alguien en sandalias. Al caminar, disfrutaba a mi paso los potreros, las áreas cultivadas, el majestuoso volcán de Chinchontepec. A medida avanzaban, el camino se tornaba cada vez más difícil, con piedras, grietas y muchas pendientes. Seguí con la caminata y pude apreciar majestuosos árboles como un hermoso conacaste que una de las turistas decidió abrazar. A lo largo del camino también observé árboles de mangos, ceibas y marañones.
Puedo comentarles que el terreno es arcilloso y por ser verano en algunos puntos se torna polvoriento, mientras que en otros hay nacientes de agua que lo vuelven sumamente fangoso y liso. He bajado varios kilómetros y estoy a punto de arribar a una de las pozas de la Barranca Sisimico, la Poza Azul. En un próximo video les mostraré el video de su recorrido, así como de otras pozas, la Quita Calzones. Por el momento les digo hasta luego, no sin antes invitarlos a darle me gusta al video, suscribirte al canal, seguirme en mis redes sociales como Eduardo Crespin, en Facebook, Twitter e Instagram y Telegram. Nos vemos a la próxima.